a tratar en estos momentos temas económicos y sobre todo relacionado a algo que es noticia mundial en estos momentos respecto a lo que es el colapso, al quiebre, ¿no?, del Silicon Valley Bank, uno de los bancos más importantes de Estados Unidos, y sobre todo también conocer cuál es la repercusión que va a tener en las economías mundiales el colapso de este banco. Por eso vamos a dar la bienvenida a Enrique Castellanos. Él es docente de Economía de la Universidad del Pacífico. ¿Cómo está, señor Castellanos? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Muy bien, primero para poder conocer cuál es el papel que jugaba el Silicon Valley Bank, ¿no?, en el mundo, y cómo esto cómo puede afectar las economías emergentes como la del Perú, la de América Latina en general. Sí, bueno, este es un banco que tiene casi unos 40 años de existencia y que está muy enfocado al sector tecnológico, ¿no? A dar servicio a las empresas tecnológicas del Silicon Valley, como bien dice su nombre, en San Francisco y toda esta área de California, ¿no? Uh-huh. El banco está muy enfocado en este sector y este sector tecnológico ha sufrido mucho en los últimos años, ¿no? Con el tema de la pandemia y sobre todo las subidas de las tasas de interés decretadas por la Reserva Federal durante el año 2022, ¿no? Son esos dos aspectos que han afectado al banco, ¿no? Que el sector tecnológico, sus principales clientes han sufrido, y por el otro lado la subida de las tasas de interés, ¿no? Uh-huh. Esto ha gatillado que el banco entre en problemas, genere problemas de liquidez y haya tenido una corrida, y eventualmente esta corrida de depósitos, es decir, todas las personas yendo al mismo tiempo a, a sacar sus depósitos, ha hecho que el banco entre en insolvencia, ¿no? Uh-huh. Pero eso, lo que usted menciona, ¿no? ¿Qué sucesos, si bien es cierto, está hablando de lo que es la inflación, el incremento también de la tasa de interés, ¿no?, del Banco Central, la Central Federal de los Estados Unidos, eleva la tasa de interés, como que gatilla, ¿no?, como usted dice, uno de los factores para que colapse este banco? Pero ¿qué otros factores también ya generaron este contexto de quiebre? Se habla también del conflicto de Rusia y Ucrania, las altas tasas o los altos costos también de lo que es la energía a nivel mundial. ¿Podría compartirnos esos factores también adicionales? Sí, pero al final del día, como te decía, son muchos factores, pero digamos, si lo puedo resumir para Uh-huh. efecto de los televidentes, son dos factores. Primero, que el sector tecnológico en Estados Unidos, todas estas empresas que conocemos como, no sé, llámese Apple, llámese Amazon, llámese Microsoft, llámese Facebook, etcétera, etcétera, o Alphabet, no han tenido buenos años esos últimos 2 años. Eso eran de los principales clientes de este banco. Le han ido retirando depósitos porque necesitan los fondos para seguir haciendo sus negocios. Y por el otro lado tienes las subidas de las tasas de interés. Súmale esto de que no han tenido una gestión prudencial, ¿no? Porque tú, como, digamos, una gerencia bancaria, lo que tiene que hacer es prever este tipo de cosas, ¿no? Al final del día, las gerencias están conformadas por personas y las personas son falibles y también se equivocan. Entonces, no han tenido todas las políticas prudenciales para cuidar la liquidez de este banco, y no han previsto pues una coyuntura tan difícil, ¿no? Entonces, yo creo que es más un tema, como te digo, interno, Muy bien. regional de Estados Unidos. No es un tema sistémico de Estados Unidos. En Estados Unidos hay más de 5.000 bancos, y hoy por hoy, sumado este banco, son 3 bancos que han caído en insolvencia, 3 de 5.000, ¿no? Entonces, no es como se está diciendo por ahí, que es algo parecido al 2008. No, no es tal cosa. Creo que va a ser un tema mucho más limitado, encapsulado. Y adelantando una pregunta que me podrías hacer es, ¿cuáles son los efectos que puede tener en la economía peruana? En principio, pocos, pero igual nos va a afectar, porque todo el mundo está interconectado. Todos estamos en Claro. un gran barco, ¿no? La economía es un mismo, todo está interconectado, y lo que pase en Japón, en Londres, en Estados Unidos nos afecta a nivel de expectativas. Todo el mundo se pone nervioso, todo el mundo se pone a decir que quizás estas no son las mejores épocas para invertir, etcétera, etcétera. Entonces, indirectamente sí nos afecta, nos genera más, digamos, un sentimiento
de inseguridad y menos apetito para invertir, etcétera, y probablemente menos crecimiento económico. Directamente no, porque digamos, ninguno de las 45 o 50 instituciones reguladas por la SBS en Perú, entre bancos, cajas y financieras, tiene exposición, tiene depósitos en este banco, ni negocios con este banco. Este era un banco muy americano, tenía algunas subsidiarias en otros países, pero nada en Perú. Entonces, directamente no. Como Claro. expectativa siempre pone nervioso a todo el mundo, ¿no? Claro, de repente por un tema de lo que es la tasa de interés, ¿no? Porque en el Perú también, a manera de cómo un banco en 48 horas comenzó las corridas que usted hizo, que la gente, los clientes o los depositantes comenzaron a retirar su dinero y de pronto el banco se quedó sin efectivo, entonces en 48 horas quebró, ¿no? Entonces, de repente por ahí a manera de aprendizaje, de repente a manera de que, porque también qué tan lejos estamos nosotros de que suceda una situación de ese tipo, porque acá también el Banco Central de Reserva ha elevado la tasa de interés y es un poco las medidas que está tomando los bancos centrales de reserva de todo el mundo en general, ¿no? A manera de hacer frente a la inflación. Sí, mira, hay que recordar que los bancos son instituciones humanas y por lo tanto son instituciones imperfectas y no están a prueba de todo. O sea, un banco puede ser lo más seguro del mundo, pero ningún banco es 100%, digamos, seguro. Y con esto no quiero asustar a nadie. Por eso es que es importante el rol de la superintendencia, del Banco Central de Reserva, de siempre tener un sistema líquido y ayudar a los bancos a nunca caer en este problema, ¿no? Es que la gente se asuste y todo el mundo vaya a pedir sus depósitos, ¿no? Entonces, lo que nos hace recordar es que somos humanos, somos falibles y podemos ser los más, si me permites la palabra, los más pintados del mundo, pero igual estamos sujetos y somos, por así decirlo, mortales. Y los bancos también son, entre comillas, también son mortales, ¿no? Sí, hace un momento usted mencionaba de la importancia, la trascendencia que ha tenido este Silicon Valley Bank, ¿no? Y su relación con las startups, ¿no? Por ejemplo, o con las empresas tecnológicas como Spotify, usted mencionaba Amazon, también estamos hablando, y otras más, ¿no? Y otras más en las que invierten, ¿no? O invertían en todo caso en este banco importante de los Estados Unidos. Cuéntanos un poquito de ello, de cómo es que tiene ese auge y finalmente termina en la quiebra ahora. No, lo que te digo es que este banco surge en la década de los 80, llega a ser el banco número 16, que no es poca cosa en Estados Unidos, y mucho de su negocio estaba concentrado en dar servicios bancarios a estas empresas tecnológicas o del Silicon Valley, ¿no? Captar sus depósitos, pagar sus planillas, darles préstamos de corto plazo, etcétera, ¿no? Cuando todo va bien y estas empresas iban creciendo a ritmos agigantados hasta el 2020, por así decirlo, pues todo va bien. En la medida que estas empresas empiezan a tener algunos problemas y empiezan a decir necesitamos los depósitos que te he puesto, necesito tenerlos de vuelta porque necesito seguir financiando mis operaciones, es que este banco empieza un poquito a trastabillar. Y el gran problema de este banco es que la base de los depositantes eran pocas empresas relativamente, 50, 60, 70 grandes empresas que financiaban sus operaciones. Si tú en vez de tener 50, 60, 70 depositantes, tienes, voy a poner un ejemplo, 10.000, que se te vayan 10.000 al mismo tiempo es mucho más difícil, pero si solo tienes 50 que responden por el 80, 90% de todos tus depósitos, sí estás en una posición más frágil, ¿no? Y eso es un poquito lo que ha pasado, ¿no? Este banco no tenía una base de depositantes muy atomizada, muy grande, ¿no? Sino reposaba mucho en el financiamiento, en los depósitos que le dan estas empresas tecnológicas. Al estas empresas tecnológicas irle mal, le han estado retirando los depósitos y eso es lo que ha, como digo, gatillado su insolvencia y su quiebra, ¿no? Muy bien. Entonces, la gran historia, la gran moraleja para los bancos es siempre hay que tener una buena base de depósitos de mucha gente atomizada, de muchos lados, para que no todos vengan a pedir la misma plata al mismo tiempo, ¿no?
Y si de repente podríamos contextualizarlo, poner algún ejemplo similar a lo que ocurrió en Perú, algo que se le parezca a lo que ha acontecido con el Silicon Valley Bank, algo que se asemeje como para más o Mira, menos nuestro público pueda las comprender. últimas quiebras de Perú en ese orden se dieron al final del siglo pasado. Y más o menos en el 99, 2000 hubo varias quiebras y muchas de estas quiebras se debieron también un poquito a lo mismo, ¿no? No tenían una base de depósitos o depositantes muy grandes y, por ejemplo, Banco del Nuevo Mundo, Banco Orión, solo por decir algunos, tuvieron estos problemas, ¿no? Que les cortaron las líneas a algunos grandes, digamos, depositantes o financieros o financistas y el banco quedó en insolvencia. Ujú. Muy Es la bien. historia de siempre en los bancos, siempre son, como digo, al final son instituciones falibles, no están a prueba de el 100% y hay que estar muy fino a todos los acontecimientos mundiales que pueden afectar su gestión diaria, ¿no? Sí, lo que da cuenta es que por más seguros que parezca, en realidad no lo estamos, ¿no? Nuestros ahorros, en cualquier momento, mira lo que ha pasado con este banco. Entonces, solo algo breve nada más, señor Castellanos, lo que usted mencionaba, la Reserva Federal de Estados Unidos también está garantizando que los depositantes, o sea, puedan, o en todo caso los clientes puedan retirar su dinero, ¿no? Que el banco pueda tener este respaldo para que los afectados puedan sacar el efectivo o los abonos que tenía. Pero también en esa línea hay que recordar que la Reserva Federal de Estados Unidos es la que ha elevado la tasa de interés. Entonces, ¿cómo debería ser la línea de trabajo en adelante para no incrementar de repente ese fantasma, ¿no? De una posible crisis, que siga subiendo esa tasa de interés, se mantenga por ahí, que se evalúe mejor esta situación? Mira, el Fondo de Seguro de Depósitos americano, que se llama FDIC, cubre hasta $250,000 por persona. No es, en principio no es un fondo que te va a cubrir el 100% hasta el infinito, son $250,000 por persona. Para dar perspectiva, en Perú el Fondo Seguro de Depósitos cubre un poco más de 100,000 soles por persona, ¿no? Y en teoría eso es a lo que están comprometidos. Si la Reserva Federal, por un argumento de protección al sistema, de defender el sistema, empieza a dar mayor protección, ya será una posición muy particular, ¿no? Ujú. El gran tema de esto, más allá de subir la tasa de interés o dar un seguro a los depósitos, que siempre es una buena idea, el tema es que los reguladores, el regulador del banco, en el caso del Perú es la Superintendencia de Banco y Seguro, tiene que estar muy atenta y digamos, con un control muy efectivo sobre los bancos para que los bancos no hagan, digamos así, desbarajustes, por así decirlo, Claro, ¿no? claro. Es como que yo tengo que ser la policía para ver que este carro no vaya más de 110, 120 kilómetros por hora. Exacto. Los bancos son manejados por banqueros, los banqueros quieren hacer plata y a veces pues van a querer ir lo más rápido posible. Y para eso están los reguladores, para decirle, oye, vamos a entrar una curva, no puedes entrar a 120 kilómetros Claro, porque te vas a arrancar, ¿no? claro. Entonces, esto creo es lo que ha fallado en Estados Unidos, concretamente con este banco. Han debido tener controles mucho más finos y decir, oye, eres un banco que está muy concentrado en un solo sector económico y los que financian tus operaciones son 50, 70, Ujú. 80 empresas y no puedes estar tan expuesto a ellas. Eso es lo que ha fallado realmente. Ujú. No tanto si debieron subir o bajar la tasa, porque eso responde más a efectos, a razones macroeconómicas de control de inflación. Acá, felizmente, y lo tengo que decir, la Superintendencia de Banco y Seguros es una entidad que funciona bien, Qué bueno. controla bien a los bancos. No con ello tengo que decir que los bancos son inexpugnables, porque nada lo es en este mundo, Como usted dice, nada es pero en infalible. general Ujú. nos ha arropado bastante bien. La crisis del 2008-2009 en el Perú casi ni la sentimos y en general, como digo, los Muy últimos bien. 20 años hemos pasado bien, ¿no? O sea, no es para alarmarse tampoco, ¿no? Estamos, digamos, por ahí, por así decirlo, bien cuidados.
Sí, sí, lo que también señalan es que ha habido una mayor, o en todo caso, ha debido haber una mayor regulación, como usted dice, ¿no? En el funcionamiento de este banco en particular. Lo que sí está sucediendo de manera al menos correcta, oportuna en nuestro país, que eso nos da un poco de garantía, o de tranquilidad, mejor dicho, en los que son nuestros ahorros aquí y nuestras inversiones también en el país. Muchísimas gracias, señor Castellanos, por estar